sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya la luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. ¿Cómo están? ¿Cómo va su vida cotidiana? ¿Están conectados aquí en el chat o por el reproductor o después en diferido? Les mandamos un gran abrazo y esperamos que el programa de hoy les agrade, les inquiete, les llame la atención, porque es un programa que tiene injundia, como dicen los españoles, muy profundo, tan profundo como, ya se verá como que. Bueno, agradecemos a todos los que hacen posible este programa, de todas las maneras, investigando el tema, manejando textos, audios y videos, a Radio Mantra FM, que permite reunirnos cada semana a conversar, a hacer una investigación diferente cada semana, y a ustedes, queridos oyentes, que nos estimulan con sus preguntas, con sus aportes desde el chat o después en las redes sociales. Es una gran oportunidad que tenemos, y esta semana agradecemos que también se vuelve a presentar la oportunidad, ¿no? Bueno, vamos a ver quiénes están aquí alrededor de la mesa. Lo vemos a Arcano. Jesús Arcano, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues mira, una ocasión más, una nueva oportunidad, la número 545 de Sirviendo a la Humanidad. Hace un calor de verano, propiamente de verano, aquí en el hemisferio norte, en esta parte de la península ibérica, y el tema, como bien has dicho, tiene muchísima enjundia y tiene 1001 interpretaciones, no digo más. Bueno, y al lado de Jesús está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Y bueno, sí, he leído, me he preparado el tema, pero siempre uno parece que se queda corto o que el programa, bueno, vamos a hacer lo que podamos, porque es un tema, la verdad, profundo, extenso, y lo trataremos como siempre con dando lo mejor de nosotros mismos. Así que, bueno, saludos a todos y adelante. Bueno, y al lado de Carmen está Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? Sí, hola, buenas tardes desde aquí, y nada, otra vez encantado de estar otra vez con todos vosotros y a ver qué es lo que puedo aprender hoy de este tema entre todos, que vamos a intentar dilucidar. A ver qué tal. Lo vamos a intentar. Y nos cabe la máxima de esa frase que dijo Sócrates: solo sé que no sé nada, ¿no?, de este tema. Bueno, algo vamos a decir como decimos siempre, para empezar a investigar, ¿no? Vamos a plantear el tema. Y al lado de Rafael está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien, contenta de participar
hoy en este programa que es tan universal, ¿no? Tan omniabarcante. Vamos a ver qué podemos aportar a nuestros queridos oyentes a nuestra charla. Gracias, Dani. Bueno, el tema de hoy se titula La conciencia una. Es conocida la frase todos somos uno o el término conciencia universal o incluso conciencia cósmica. Nos resulta familiar en los ambientes espirituales o esotéricos, pero también la ciencia hoy en día se está planteando acerca de la naturaleza de una conciencia pura compartida, a raíz de la similitud de experiencias de paz, plenitud, sentimientos de unidad, etcétera, experimentadas por multitud de personas. El concepto que nos ocupa hace referencia a un estado más allá de la mente concreta, de aquello conocido, y ha estado presente en todas las culturas y en todas las épocas, adoptando diferentes nombres, como Brahman, la vida, la fuente, el origen, la casa del Padre, la inteligencia suprema, Dios, el más conocido, ¿no? El uno, el Tao, mónada universal. Todos estos términos se asocian a un tipo de conciencia increíblemente expandida, una inteligencia pura que ordena y rige todo lo que existe. Como diría Plotino, el uno se halla más allá de la dualidad, es ilimitado, perfecto e infinito. Es energía primordial, actividad sin forma, pura libertad, origen, causa y principio de todas las cosas a las cuales vivifica. En consecuencia, se encuentra en el interior de cada ser humano, constituyendo nuestra identidad más real y, sin embargo, desconocida. Estas afirmaciones tienen unas implicaciones muy profundas, pues nos llevan a considerarnos no como seres separados y débiles, que imploran a Dios añorando algo superior fuera o por encima de ellos, sino todo lo contrario. Nos desvelan una visión completamente diferente, la de que en realidad constituimos una unidad manifestándose a través de una increíble miríada de formas. Todo cuanto existe se encuentra interpenetrado por la conciencia una, con lo cual estamos en íntima relación los unos con los otros y con los demás reinos de la naturaleza. Según las doctrinas esotéricas, el planeta Tierra es la expresión de una conciencia suprema, la conciencia del logos planetario. Y podríamos ir incluso más allá, aventurándonos a hablar de otros estados de conciencia más expandidos, como por ejemplo el del logo solar o los de los logos o dioses de diferentes planetas, constelaciones y galaxias. Hay una multiplicidad de logos. Tratando de llevar un tema tan abstracto a algo práctico, cotidiano, hemos fijado nuestra atención en los relatos y explicaciones de las personas de reconocida trayectoria espiritual que nos han hablado de esta conciencia universal y de cómo algunos de ellos lograron establecer un contacto con ella más o menos permanente. En realidad, se trata de un proceso práctico, no religioso, filosófico ni de creencias, y en todos aquellos que lo llevan a cabo se producen una serie de transformaciones y percepciones similares. Así que esperamos ahondar entre todos en este apasionante tema de la conciencia una, de manera que nos pueda ser útil a nuestro camino de autodescubrimiento, contacto con la realidad y servicio a la humanidad. Vamos a hacer como hacemos siempre, vamos a leer unos textos
y luego conversamos acá alrededor de la mesa y esperamos también las aportaciones en el chat de los que están ahí en este momento. Así que comenzamos. Brahman es conciencia pura. El universo es conciencia. La conciencia, afirma el Advaita, no está en nosotros, en nuestro cuerpo-mente. Somos nosotros que estamos en la conciencia. Somos olas en el océano infinito y eterno de la conciencia única. Todas las cosas son olas de ese mar ilimitado. Todo surgimiento y toda desaparición son gestos de ese uno. Descúbrase a sí mismo como el océano de la conciencia en el que todo sucede. No diga, todos son conscientes. Diga, hay conciencia en la que todo aparece y desaparece. Conózcase a sí mismo como el océano del ser, como el útero de toda existencia. Nisargadatta. Aceptada pues como lógica y razonable la idea de un Dios creador o de una conciencia cósmica dentro de la cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser, la tarea asignada en estas conversaciones esotéricas y muy particularmente en nuestra vivencia íntima y relaciones sociales será tratar de comprender lo más clara y profundamente que nos sea posible a nuestro Creador, de reconocer su voluntad omnipotente en todas las cosas, de penetrar en el augusto misterio de su vida y de participar, en la medida de nuestras humildes posibilidades de acción, de su indescriptible inteligencia creadora, trabajando en el sentido de una lenta, aunque incesante progresión espiritual hacia el misterioso arcano de su conciencia, dentro de la cual todos los seres humanos y las infinitas creaciones de la naturaleza tienen su definido lugar, con un extraordinario misterio a descubrir y un supremo objetivo cósmico a realizar. Párrafos procedentes de Conversaciones Esotéricas de Vicente Beltrán Anglada. Con persistencia, trata de identificarte con ese vacío. Hazte uno con él y mora en él tanto como te sea posible. En esta circunstancia, la mente se halla en completo silencio. En ese estado de atención, somos conciencia pura. Cuando no tenemos motivaciones ni conceptos, no hay límites. Nos fundimos con lo infinito hasta ser uno. En este estado de vacuidad o vacío psicológico, tenemos una mente nueva, flamante, que no guarda conexión alguna con la vieja mente que nos ha acompañado hasta ahora, y advertimos que el ser entero permanece en perfecta calma y unido a lo eterno. Son palabras de Ile Cioara de su libro El silencio de la mente. Bueno, hemos presentado 3 autores y como ven, todos ellos hablan de la conciencia una, que es el tema de hoy. Yo me permito, digamos, en base a mi experiencia, y todos tienen su experiencia o contacto con la religión, con alguna religión, pero mayoritariamente en Occidente con la religión cristiana, se nos ha presentado a un Dios que está fuera de su creación, allá arriba en los cielos, o vaya a saber dónde. Y nosotros aquí abajo separados de Dios y separados entre nosotros. La idea de la conciencia una es que solo existe esa conciencia. Y todo lo que vemos manifestado en el planeta Tierra, nos delimitamos al planeta Tierra porque más sería inmenso, todo lo que existe en el planeta Tierra es expresión de esa conciencia. Estamos todos unificados, hay un vínculo entre nosotros y con la conciencia una. Nisargadatta llega a decir, tú eres esa conciencia, ¿no? No es otra cosa.
Yo recuerdo una vez que hicimos un programa que se llamó El océano en la gota, y ahí se planteaba que no era que nosotros, cada uno de nosotros, seres humanos, que es una gota, trata de unirse con el océano, que es Dios, sino que es Dios que se une en cada gota, se manifiesta en cada gota cuando esa gota, ese ser humano, logra la vacuidad, logra el silencio de la personalidad, logra, digamos, abrir la puerta o la ventana para que esa conciencia una se manifieste. Entonces, vivir con esa idea es un poco diferente. Y lo llamativo es que muchos que han presentado el Advaita, como Sankara, o esta idea del uno como Plotino, que son antiguos, tienen hoy algunos referentes cada vez más cercanos y más presentes, al punto que el día de hoy Consuelo Martín, que nosotros la citamos, o también Sella, o el propio Krishnamurti, que nos habla de la inteligencia suprema, es una idea muy poco conocida. ¿Qué les parece a ustedes? Rafa, ¿cómo lo ves? Sí, como estábamos comentando, es un tema muy profundo, pero bueno, es un reto, como todos los seres humanos tenemos retos y podemos abordarlo. Yo la conciencia la identifico siempre o la asocio a la luz. Y entonces, en cualquier momento, por despiertos o dormidos, o conscientes o inconscientes, o despistados que estemos, algo de conciencia hay. Aumenta, disminuye, como si se hinchara y deshinchara de alguna forma. No es difícil darnos cuenta de que está como omnipresente, empezando por nosotros. De tal forma que si nos remitimos a la visión materialista del ser humano, que somos cuerpo físico con sistema nervioso y de ahí surge la mente, los sentimientos, la conciencia, pues nosotros y muchos más, por supuesto, lo que decimos es al contrario. Ahí existe una conciencia de la cual emana pues la mente, los sentimientos, lo físico, etcétera. Y basta con un poco de atención y a veces reflexión. Podemos ir poniendo atención en la reflexión o a veces alternar, silenciar la mente y estar atentos para ir descubriendo qué es la conciencia, porque entonces es lo que se expresa y sin ninguna palabra y ningún concepto mental aparece ahí la conciencia. Pero si reflexionamos y sobre esto, con estos conceptos que tenemos, ya estamos con la mente, podemos también acercarnos. Por ejemplo, darnos cuenta de que lo que percibimos del exterior lo percibimos con nuestra conciencia. Y no todos percibimos lo mismo, pero en el fondo es la conciencia nuestra, que es una parte de la gran conciencia. Lo que percibimos de nosotros lo mismo, y de nuestro yo. Es decir, que son distintos matices de la conciencia, como si fuera identificándose con grupos de energía diferente y reduciéndose su pureza. De tal manera que veo, para simplificar, que hay una conciencia una, intuyo, que está en todo, en nosotros y fuera de nosotros, pero que al descender a este mundo de energías tan amplio y complejo, se autolimita, se reduce. Por eso no coincidimos. Y no solo no coincidimos en la visión de las cosas unas personas de otras, sino que nos enfrentamos y nos peleamos y nos hacemos sufrir, porque no hemos descubierto de que podemos entre todos ir complementándonos y ayudándonos a descubrir aquello que es difícil de expresar, que nos une a todos los seres humanos, en conceptos de la vida, en las acciones, etc. Por lo tanto, es un tema que parece muy lejano, muy filosófico, pero es muy práctico. Y luego luego pondré algún ejemplo de tipo práctico cotidiano, donde podemos ir aprendiendo algo más de lo que es la conciencia. Hablamos de la conciencia una, pero hay que reconocer que este estado de conciencia una, si nos referimos a síntesis, todavía estamos muy lejos de alcanzar esa síntesis. No obstante, la atención plena en el día a día nos puede dar una idea por dónde va esta conciencia.
En el fondo sería tener una percepción directa hasta un nivel de absoluta certeza de lo que nos está aconteciendo en el día a día. Si esto conseguimos manifestarlo y realmente hemos construido algo sólido, esta conciencia nos va a acompañar siempre. Claro, la referencia que motiva la evolución, que acelera la evolución, es la existencia de la dualidad. Y si hablamos de conciencia una, da la impresión que no hay dualidad. Nosotros vivimos en esa dualidad y hemos de hacer lo posible para cortar la distancia con esa fuente, con ese origen, que es la conciencia una. Somos una emanación de esa conciencia, hasta que lleguemos un día a reconocernos como formando parte de ella de forma plena y activa. Sí, también se nos dice que todo tiene conciencia, pero claro, está limitado. No es lo mismo una conciencia de una roca que la conciencia de un vegetal, de un animal, de un ser humano. Es como que la conciencia está en todo, pero en grados diferentes. Está ahí y cuando se llega a la etapa humana, con el desarrollo que hemos tenido de las emociones, de la mente, parece que ya estamos en disposición de adentrarnos un tanto más profundamente en el conocimiento de otras parcelas u otros estados de conciencia más expandidos. Entonces, a mí lo que me llama la atención de esto es el gran número de casos de personas que explican este estado de unión con la conciencia. Bueno, esto hay que saber analizarlo y verlo, porque no todos los que te cuentan es lo mismo, ni están en el mismo grado, porque hemos dicho desde la conciencia de una piedra a un ser humano, a un logos, hay muchísimos matices y hay muchísimos estados de conciencia, ¿no? Pero volviendo a este estado, dijéramos, o a esta percepción que han tenido muchas personas, hay una serie de cosas en común que muchas relatan, y es esa sensación de no dualidad, de unidad con todo, de paz, de tranquilidad. Esto se está estudiando científicamente. Hay personas que dicen es algo del cerebro, pero no, simplemente es que en un momento determinado hay personas que incluso en algún tipo de accidente han tenido como una visión de esto, de qué se trata, pero ahora sería esta visión que uno ha tenido o este sentimiento de unidad, cómo lo llevamos al día a día. Y ahí ya es pues todo el trabajo y toda la observación que tenemos que hacer con la personalidad, porque no podemos llegar a la conciencia de un salto sin haber previamente comprendido, aceptado e integrado toda esa personalidad, de forma que ya habiéndole extraído todo su jugo o su enseñanza, estamos en disposición de pasar a otro estado superior. Bueno, Marcela, ¿qué te parece? Me parece muy interesante, Carmen, lo que estás planteando, y a mí también me llamó mucho la atención cómo diferentes personas en diferentes épocas han tenido esa percepción directa, ¿no?, de lo que es esa realidad. Y creo que además de la integración o fruto de esa integración de la personalidad, el hecho de poder entrar en silencio, en ese silencio interior, que se produzca esa apertura, va ayudando a esa experiencia de ser en el ser, como dicen algunos, porque realizándose esta percepción a través del silencio, que no es observación, sino una percepción quizás también intuitiva, cuando no se lo puede explicar con palabras, porque no hacemos una representación del hecho, de la vivencia a través de la mente, pero sí hay una percepción. Es cuando se va comprendiendo lo que estaban comentando, ¿no?, sobre la unidad que subyace en todo, y pareciera que ese instante de comprensión es algo eterno, y se va comprendiendo las características, las esencias, las cualidades de la vida manifestada en realidad. Por eso que tiene varios nombres, tiene varias expresiones que tratan de clarificar su esencia o su significado,
y a la vez parece que a través de la sencillez y a través del silencio es que esa realidad puede ser experimentada, captada, quizás en la medida que cada uno vaya teniendo la experiencia. No lo veo como algo que puede ser dentro de 1000 años, sino que, bueno, es esa apertura interna la que puede producir esa percepción de lo que es la conciencia una. Yo recuerdo que Iván Oliveros, el instructor colombiano que está por acá por Valencia, que lo llaman Sella, él explica las distintas etapas que se producen durante la meditación y dice que al principio, cuando se trata de hacer silencio, hay un testigo, un observador que se ubica detrás de nosotros y se ve el campo de observación fuera o expandido, y al mismo tiempo ese testigo observa los pensamientos y las emociones. Y llega un momento cuando esa observación es muy atenta, que el punto de observación se multiplica a todos los espacios, a todos los lugares dentro de ese espacio. Está al mismo tiempo en todos lados. Y él dice que eso es una experiencia de no dualidad, o una experiencia del plano búdico, diríamos nosotros. Pero profundizando en esa experiencia de no dualidad, se llega a lo que ellos llaman el Atman. Desde el Vedanta Advaita se llama el Atman, y el Atman no es otra cosa que la conciencia pura que estamos hablando hoy. Entonces, un poco ese camino de estar cada vez más atento y en serena expectación y en silencio nos puede llevar al contacto con la conciencia pura. Y Consuelo Martín relata que ese contacto con la conciencia pura nos hace al mismo tiempo conectar con la realidad, con lo que realmente somos el Dios, la conciencia pura, manifestándose en un ser humano. Entonces toda la verdad, todo el conocimiento, todo el kit de la cuestión de cómo son las cosas en la vida, aparecen sin esfuerzo, porque es la conciencia una que se está manifestando en un ser humano. Entonces, un poco viendo todos los logros de llegar a la iluminación, al samadhi, al satori, o todas esas experiencias exaltadas que han tenido muchos seres a través de la historia, vemos que es una posibilidad para nosotros. No dentro de 1000 años o dentro de 3 segundos, cuando a cada uno le toque, digamos, silenciarlo de abajo para que la conciencia una se manifieste, ¿no? No hay una técnica, no hay una disciplina, entonces ahí nos acordamos del Agni Yoga, ¿no? Atención, serena expectación y adaptabilidad, que en este caso sería adaptabilidad a lo superior, es decir, permitir que el ángel solar se manifieste, permitir que el maestro se manifieste, y luego permitir que la conciencia una se manifieste. Esa sería la adaptabilidad a lo superior, ser posibles de manifestar esa conciencia una. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo cortito y vamos a las noticias? Cortito se ve que no, que el tema queda para mucho. Yo tenía una pregunta que después alguien si quiere desarrollar, porque hablamos de esa conciencia una, ¿sería lo mismo conciencia una que la conciencia del logos planetario? ¿Es ese nuestro Dios? ¿Ese es el que es realmente el que vivimos, nos movemos y tenemos el ser? Bueno, pues... Queda planteada entonces la pregunta para el segundo bloque y vamos a la primera noticia que la tiene Marcela. Sí, la ciencia desentraña el misterio de la conciencia pura. La conciencia pura o atención plena es un estado que se alcanza serenando la actividad mental y que tiene diversas aplicaciones clínicas. Un estudio ha identificado 12 factores asociados a esta experiencia que permitirán desarrollar un modelo mínimo prototípico de la conciencia humana. La ciencia ha desentrañado por primera vez los misterios de la llamada conciencia plena, conciencia pura, atención consciente o mindfulness, abriendo nuevos caminos a una exploración más profunda del mayor misterio humano, la conciencia. Este artículo se explaya sobre el estudio realizado,
los cuestionamientos, el cuestionario, los resultados, el análisis de la conciencia humana, la percepción, atendiendo a la atención, y lo pueden leer en la página web tendencias21.levante.emb.com. Bueno, y la segunda noticia es del canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Los invitamos a ver 2 videos. Uno se titula La Nadencia y el otro Ser Nadie. 2 programas en los cuales investigamos y conversamos sobre estos temas. La nadencia, el vacío psicológico, la vacuidad, es una realidad de todos los tiempos, que se está volviendo asunto y tema en boca de muchos. Solo al experimentarse el vacío psicológico, somos amor. La nadencia no es una utopía. En el estado de nadencia, el todo y la nada son la misma cosa. La nada es el ego, el todo es la divinidad o la vida. Solo aquellos que experimentan el silencio como una vivencia pueden avisorar la nadencia y el samadhi. Seres humanos de todas las tradiciones religiosas, filosóficas y espirituales hablan de la nadencia y de la necesidad de ser nadie para poder acceder, podríamos decir así, ya que hoy estamos hablando, a la conciencia una. Los invitamos a visitar nuestro canal YouTube y a suscribirse para recibir las novedades de cuando subimos nuevos videos. Lo encuentran en cualquier buscador de internet poniendo Sirviendo a la Humanidad, canal YouTube, y ahí aparecen todos los programas. En nuestro canal también encontrarán programas anteriores y cada uno intuitivamente elige el que más le guste y esperemos que lo disfruten. Vamos ahora sí a una pausa musical y enseguida regresamos. Este programa es tu favorito. Entonces descarga la aplicación On Demand. Y podrás tener la colección completa.
Bueno, queridos oyentes, estamos de nuevo con el tema La conciencia una. Como ven, vamos despacio porque es un tema muy amplio, ¿no? Y no se puede captar con la mente intelectual. Hay que tratar de intuir de qué va este tema, pero cambia todo lo que más o menos está establecido en Occidente, ¿no? Y aunque hay muchos que están poniendo el énfasis en la conciencia una de diferentes maneras. Vamos a leer los textos que tenemos para el segundo bloque y luego le vamos a pedir a Carmen que nos repita la pregunta para conversar entre todos. Así que adelante con los textos. La conciencia personal que tengo es un pálido reflejo de esta no conciencia, la cual es la conciencia directa de la realidad. Del mismo modo, mi energía o mi inteligencia son solo una pequeña sombra de lo que son la energía, la inteligencia. Pero estamos tan focalizados en esta visión particular, constante, cotidiana de nuestros fenómenos, que todo lo que no es esto nos parece que es nada. El trabajo consiste en descubrir que esta nada es precisamente lo que me falta para hacer todo, y de aquí al silencio, el cual no es para adquirir más cosas. El silencio es simplemente abrirme a la conciencia. Cuando yo acepto que la no conciencia es algo, entonces empiezo a despertar a esta dimensión, la cual la soy desde siempre. Entonces veo que esta no conciencia es la verdadera conciencia y que mi conciencia personal es solo una minúscula expresión de ella. Es del libro de Antonio Bley, Conciencia, Existencia y Realización. No hay nada más que uno, solo la conciencia una. No hay dos, yo y lo otro. Si queremos llamar a esa conciencia única Dios, entonces lo único que hay es Dios. No existe Dios y los seres humanos. Y si prefiriéramos llamar a eso conciencia, lo único que hay es la conciencia. Y si lo denominamos lo real, solamente lo real existe y no hay nada fuera de ello. Ante esto, en verdad, el pensamiento ha de quedarse en silencio porque le sobrepasa por completo. Son palabras de Consuelo Martín de su libro La revolución del silencio. La conciencia ya es consciente. Es lo no manifestado, lo eterno. El universo, en cambio, solo se va volviendo consciente poco a poco. La conciencia en sí misma es intemporal y por lo tanto no evoluciona. No nació y nunca morirá. Cuando la conciencia se convierte en el universo manifestado, parece estar sometida al tiempo y experimentar un proceso evolutivo. Ninguna mente humana es capaz de comprender plenamente la razón de este proceso, pero podemos vislumbrarlo dentro de nosotros mismos y convertirnos en participantes conscientes en ello. Esto es una cita de Eckhart Tolle. Bueno, Carmen nos había hecho una pregunta al final del primer bloque. Yo te pido, Carmen, que la hagas de nuevo y conversamos sobre ello y sobre los párrafos que hemos leído. Sí, la pregunta era porque, bueno, yo recuerdo que cuando oía escuchar ya hace muchos años sobre el samadhi, el nirvana, la liberación, pues lo tenía como algo de, como un punto final al que uno llega y ya está, ¿no? Pero después yo creo que me abrió mucho la mente lo que Rafa explicaba en sus clases de cosmología, ¿no? Que la evolución es infinita. Entonces realmente nuestro estadio de seres humanos realmente
¿con qué conciencia contactamos? ¿Con la del logos planetario? Porque luego existen otros logos, el logo solar, o si existen otras conciencias a nivel cósmico. Realmente nuestro estado evolutivo, ¿con qué conciencia? Si, no sé, quizás sean elucubraciones o quizás podáis lanzar algo de luz sobre esto. Para mí, la única conciencia que realmente en una primera etapa debemos manifestar es lo que entendemos por alma, que tiene muchísimos matices. Pero en una segunda etapa, profundizando la anterior, la única conciencia que podemos tener es la mónada a través de la tríada espiritual. Y aquí ya necesitamos del concurso de la intuición, de la ayuda de la intuición. Por lo tanto, esa idea que de la pregunta que has formulado, de qué tipo de conciencia tenemos, a ver, el día a día, y además aquí se apunta clarísimamente al silencio, a la atención plena, dando a entender que esa conciencia depende del grado de contacto con lo sublime que yo pueda mantener. Es decir, yo me he dado cuenta con los años que ciertas cosas que intuía, resulta que estaban ahí, y estaban antes de que yo me diera cuenta. Lo que sucede que por alguna razón eso quedó relegado. Y a través del silencio sí que es verdad que he descubierto cosas que, a ver, ojalá a los 14 años lo pudiera haber conseguido, pero no tocaba, se ve que no tocaba. Yo percibo, a ver qué os parece, que la conciencia más esencial en nosotros es la conciencia de lo que llamamos espíritu o mónada, la cual, que en sí se dice que es sustancia monádica más conciencia, y que es como si lanzara un rayo de luz, un rayo de conciencia descendente hasta terminar en nuestra personalidad, la que tengamos en cada momento, atravesando lo que llamamos el alma como intermedio. Pero claro, en nuestro estado habitual de evolución estamos identificados, confundidos con la conciencia de la personalidad, conciencia de cuerpo físico, de sentimientos, de pensamientos, del exterior, del interior. Y conforme vamos avanzando y evolucionando, vamos tomando conciencia del alma. A veces se dice que el alma es conciencia, como algo que surge en una trinidad donde se une el espíritu y la materia, y da como resultado el hijo o conciencia que es el alma. Pero bueno, yendo un poquito más a una visión más directa, sería que ir tomando conciencia del alma es darnos cuenta de que somos luz, que somos amor, que somos voluntad. Y en ciertas fases más avanzadas de evolución nos daremos cuenta de que la conciencia es la de la mónada. De tal manera que el Dios inmanente parece ser, por lo menos lo interpreto así, es la mónada que está dentro de cada uno de nosotros, los seres humanos y los demás reinos de la naturaleza. Nada más que si esta conciencia se expresa en una piedra del reino mineral, pues está muy limitada. Simplemente se da cuenta de que hay impactos de otros minerales, de la temperatura, etc. Si es en un vegetal, hay una sensibilidad mayor, una conciencia mayor, que es difícil de descubrir, aunque la ciencia va percibiendo que los vegetales son sensibles a aspectos más sutiles. Si es un animal, pues aumenta todavía, y cuando llega a nosotros ya más o menos ya la conocemos. Es decir que, como decíais antes, se expresa en todos los reinos de la naturaleza y en todas las formas de expresión, de una forma más limitada, más elemental, primitiva, o de una forma más compleja. Pero fijémonos que cuando estamos atentos a cualquier cosa de nuestra vida cotidiana, ahí está expresándose la conciencia limitada a percibir eso. Si es un pensamiento, es a ese pensamiento que vemos, que interpretamos como real. Pero otra persona lo vería de otra forma, con otros matices distintos. Por lo tanto, su conciencia, que es la misma, está limitada a otra percepción mental de las cosas, como la vista, que según cada ser humano estamos percibiendo con nuestra vista, con nuestros ojos, cosas distintas. Entonces, cuando más atentos estamos, nos vamos desprendiendo, desidentificando de esa conciencia limitada y confundida, y vamos notando de que es algo más profundo, más sutil, más amplio. Y por eso
a un nivel cotidiano y a un nivel filosófico más profundo, a lo largo de la historia, cuando alguien ha profundizado en su conciencia, ha coincidido con otros seres que a lo mejor ni los conocía, ni sabía nada de ellos, pero que han dicho con otras palabras lo mismo. Es decir, cuando alguien ha ahondado en la vida, artistas, filósofos, científicos, etcétera, realmente ahondando más allá de la materia, han coincidido, aunque lo expresen de forma diferente, en lo mismo, como que hay algo que nos unifica. Y la conciencia puede ser una pista para ir descubriendo eso que nos puede llevar a amarnos más, porque no hemos hablado del amor, pero la conciencia y el amor creo que están muy unidas. Cuando hay más conciencia, al descubrir esa unificación, ya que el amor en esencia es unidad, vamos descubriendo lo que es el amor y por consiguiente, pues de alguna forma, pues como podamos lo vamos expresando en nuestra vida cotidiana. Sí, la conciencia una es luz, amor y voluntad al bien, que desde la explicación teosófica y esotérica es la tríada espiritual, que es la expresión de la mónada. Y a mí me gusta una cosa que se explica que la mónada es una chispa del fuego divino, es decir, hay un fuego que es Dios y ahí salta una chispa de ese fuego y es la mónada. Lo que dicen otros autores es que cuando practicamos el Agni Yoga, estamos atentos, en serena expectación y adaptables a lo superior, se abre una puerta o una ventana que permite que lo divino entre en el ser humano. Entonces, lo divino, Dios, para nosotros, ¿qué es? Es muy difícil definir a Dios, pero sabemos que cada planeta tiene un logos planetario, es decir, es un Dios. Y hay dioses, muchos dioses, en cada planeta hay uno, en cada sol, en cada estrella, en cada sistema solar, en cada galaxia, hay dioses, ¿no? Entonces, el Dios que para mí nos corresponde a nosotros es el logos planetario de la Tierra, que tiene su representante o manifestación más inferior en esa entidad muy elevada que se llama Sanat Kumara. Entonces, lo que no explican otros autores que van hacia la experiencia de la no dualidad y a la unión con la conciencia una, es el proceso que explica el esoterismo de las distintas expansiones de conciencia, las iniciaciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, hasta convertirnos en maestros de sabiduría. En la cuarta, cuando se obtiene el samadhi y se hace contacto directo con la divinidad, para mí es cuando se hace un primer contacto consciente con la conciencia una. Entonces, es mucho ya tomar contacto consciente con la divinidad de nuestro planeta, el logos planetario, que tomar contacto con el logos solar ya viene para después. Sin embargo, Vicente Beltrán Anglada en algún momento habla de ese contacto. Cuando uno expresa el amor en toda su potencia, hay un contacto con la naturaleza del propio logos solar. Y en otras oportunidades dice, eso ya es conciencia cósmica, ¿no? Así que yo me quedaría con que esa conciencia una de la que hablamos es la conciencia del logos planetario en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. ¿Qué les parece? Marcela, Carmen. Magnífico, Dani, lo que acabas de decir, así que no puede decir nada más. Yo Bueno, mucho más entiendo. ¿Quieres hablar, Carmen? Habla. no, habla tú y después yo. Que digo que podríamos construir mucho más, pero sería teoría, en tanto y en cuanto hemos de basarnos en este tema y en todos, en el camino esotérico, en nuestra propia experiencia. A ver, abarcamos lo que abarcamos. Generalmente es lo que nuestra vista física puede contemplar. Aquello que nuestra realidad, nuestra conciencia personal, nuestra personalidad puede realizar, es lo que espiritualmente somos en realidad. Hasta ahí llegamos. ¿Cómo nos tomamos esta idea? Bueno, pues esta idea nos debería de animar a continuar perseverando y sobre todo comprender que la herramienta para poder estabilizar esta percepción de conciencia es ni más ni menos que el silencio. Llámale atención plena, serena expectación, etcétera, etcétera.
Claro, las palabras iluminación, samadhi, no sé cuántas, el Tao y todo esto, el discipulado, el sendero, la iniciación, son maravillosas, pero no nos explican, nadie lo explica, o muy pocos, el durísimo camino que hay para llegar a una expansión de esas. Y siempre está basado en una soledad profundísima, en un trabajo inagotable, incansable, perseverante y sin resultados, y sobre todo en un silencio exquisito. Claro, todo esto, ¿cómo lo trabajamos? Estamos hablando de una conciencia plena. Parece que esté reñido todo eso, que lo asociamos a la esfera de la personalidad, de trabajando en lo más concreto, a algo que es supuestamente plenamente espiritual. Lo dejo en el aire. Bueno, yo creo que como es un tema tan elevado, quizás lo más sensato sería empezar pues por lo más cotidiano y lo más práctico, y lo que estabas diciendo, en el día a día, en el ahora que me toca hacer. Y el estar, como hemos dicho en otros programas, el estar en la correcta acción que surge desde ese silencio de la personalidad. Y es todo un proceso que puede ser más rápido, más lento, depende de tantísimas cosas, ¿no? Lo que tengamos, los hábitos y las tendencias mentales que tengamos, qué fuerza tienen. Entonces también hay el caso de personas, hay una neuróloga que tiene una charla muy interesante, Jean Bolte Taylor le llaman. Tuvo como un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo y solo le funcionaba el derecho. Al funcionarle solo el derecho, tuvo una experiencia mística de unión con todo, con la realidad, con la fuente de una felicidad total. O sea, que esto se puede dar puntualmente, pero una cosa es que se dé puntualmente y tienes una visión de un estado de conciencia superior, y otra cosa es llevar ese estado superior al día a día. Claro, también dices, bueno, tienes esa inspiración, pero al mismo tiempo no te puedes quedar enganchado en quiero llegar ahí y no, tengo que atender lo que hay, tengo que verme como soy, tengo que trabajar con lo que tengo y ya la vida me irá dando lo que me tenga que dar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos todos, ¿no? En la atención, en el silencio, en el darnos cuenta, y como sabemos, pues es un tema que solamente la práctica nos irá dando respuestas. Los demás, todo lo que leemos es muy hermoso, es una guía, es un aliento ver personas que han llegado ahí y hablan desde ahí, pero bueno, pues cada uno sabemos el trabajo que en nuestra vida nos toca hacer y bueno, ahí estamos compartiendo. Bueno, un ejemplo práctico es el de Ilya Yoara, que era un místico cristiano que se quedó con un mantra. Después dejó el mantra y se quedó con la práctica del silencio. Y un buen día se levantó a la mañana y le pareció que la psicología propia de él le funcionaba de manera distinta. Se veía uno con todos, era un estado de presencia permanente, de no dualidad permanente, y salía a caminar por las calles del pueblo, por la plaza principal, y era todo diferente. A partir de ahí empezó a escribir los libros que escribió, y nosotros nos damos cuenta que para escribir eso ha tenido una experiencia de conciencia una. Y otro que da testimonio de Yoara es el que lo tradujo al inglés y de ahí se tradujo al español, que es Petrica Verdes. Él dice que entró a la casa de él y que tenía un montón de preguntas para hacerle y había tanto silencio y se percibía una luz y un dinamismo tan grande que se quedó en silencio y no podía hacer nada. Y dice, no te preocupes, mucha gente que viene aquí le pasa lo mismo. Entonces, lo bueno es saber que lo que antes tal vez era una experiencia religiosa, al menos en Occidente, pasa a ser una experiencia posible para todos los seres humanos. No importa de qué confesión sean, lo importante es que puedan hacer esa vacuidad psicológica, ese silencio tan profundo que le permita el contacto con la conciencia una. Rafa, ¿querés poner un punto final con tu comentario? Sí, bien. Sí, eso que comentas es muy interesante. Los distintos representantes de distintas religiones, cualquier religión, si ahondan en ella, se acercan entre sí y llegan como estar en distintos puntos de una esfera, de la periferia de una esfera, ir acercándose hacia el centro. Y lo mismo puede pasar en la ciencia. A veces oímos a los científicos que van descubriendo cosas y tenemos que estar muy agradecidos a ellos
decir cosas, negar cosas que serían parte de lo que podríamos llamar la ciencia de las energías. La ciencia no es solo de la materia, que es lo que oficialmente nos dicen, sino de las energías. Y por lo tanto, cuando la ciencia, las energías se estudian de un modo científico, entonces se percibe otra visión. No sé si me da tiempo de un modo telegráfico poner un ejemplo de un programa de televisión, de una televisión que ayer vi, donde hacían una crítica despiadada de unas terapias llamadas pseudoterapias. Y en parte tenían razón, porque a veces pues las personas que sacaban como ejemplo lo estropean, manipulan, realizan. Lo que ocurre es que con frecuencia se hace esto, ponían todo en el mismo saco y solamente decían de que las enfermedades no tienen apenas nada que ver con la psicología, cuando cantidad mayor, cada vez creciente, de seres humanos nos damos cuenta de que las enfermedades tienen relación con la psicología, pero lo estaban viendo desde una visión más material, más materialista, desde una conciencia limitada, pero que también, al prestarles atención, en lugar de rechazarlo, podemos aprender y decir, pues sí, tienen razón en la crítica de algunos enfoques, pero no en otros. Y entonces, en lugar de empezar a sentir rechazos, como sentimos los seres humanos, hacia aquellos con los que no nos identificamos, si abrimos la conciencia y escuchamos todo, decimos, sí, parte de verdad, pero esta otra parte no. Y entonces nuestra conciencia se expande, en lugar de cerrarse a que nosotros tenemos la absoluta y total verdad, la absoluta conciencia, sino que es una conciencia amplísima con muchísimos puntos de vista parciales. Y entonces, en la medida que ahondamos, cada ser humano, nos vamos acercando, en lugar de estar tan enfrentados. Y eso a veces es una manipulación muy grande, porque muchísima gente pensando algo puede ser un espejismo, puede ser real o puede ser un espejismo. Entonces la conciencia es ahondarla dentro de nosotros, y ya es bastante que lo hagamos, estando más atentos, más despiertos, más abiertos a la vida. Bueno, parece ser que la conciencia una existe, hay que investigar más. Hemos planteado el tema, queda la investigación de cada uno de ustedes, queridos oyentes de Radio Mantra FM y de este programa, y bueno, cada vez que surja la oportunidad, volveremos sobre la conciencia una. Ahora nos toca ir al espacio del silencio, que nos presenta algunas indicaciones de cómo prepararnos para la llegada de la conciencia una en cada uno de nosotros. Gracias al silencio y la serena expectación, entraremos en el plano búdico de existencia, permitiendo que los bienes inmortales desciendan o afloren en nuestra vida cotidiana, sin lucha y sin esfuerzos, cuando ellos quieran. El amor, la sabiduría, la verdad, la compasión, la paz, la libertad, entre otros. En el plano búdico, esa zona de existencia que tiene una vibración más elevada o más rápida que la mental, entramos en la corriente iniciática cruzando, gracias a más silencio y más serena expectación, los portales de la iniciación. Hoy, en el espacio del silencio, escucharemos La soledad y el silencio, párrafos extractados del libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga. Así pues, adelante con el audio. En la necesidad de que sean considerados como los preliminares de la magna obra que deberemos realizar en nuestra vida, para que repercuta directamente dentro del corazón y lo vaya preparando para la gran empresa espiritual del silencio, que ha de conducirnos al misterio de soledad individual, al cual hicimos referencia en varias partes de esta introducción a la Agni Yoga. Unida a este trabajo preliminar y compañera inseparable del mismo, se halla para el discípulo la alta tarea de observación profunda
e inteligente de todo cuanto ocurre dentro y fuera de sí, en el constante devenir de su absoluta tarea kármica, sabiendo por anticipado que sus actividades, aún a pesar de contener todavía inevitables errores y contradicciones, forman parte de una voluntad superior, de la cual prácticamente no sabe nada, pero hacia la cual se siente irresistiblemente proyectado. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al alma. Luego del espacio del silencio, ha llegado otro espacio que también es importante y es el de la meditación. Así que para esta meditación vamos a invitarlos a hacer silencio en el chat y a comenzar a prepararnos realizando 2 respiraciones profundas que nos ayuden a aquietarnos, a relajar nuestro cuerpo físico y a la vez que nuestra columna esté bien centrada. Llevemos la atención a nuestra respiración para ir aquietándonos, aquietando nuestro cuerpo físico, también nuestros pensamientos, disponiéndonos juntos a realizar un silencio expectante, un silencio profundo que une nuestros corazones. Y así vamos a permanecer. Visualizamos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales, blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son la luz, el amor y la voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas, azul, que representa al Avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Emitimos una vez la palabra sagrada. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden.
que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Emitimos una vez la palabra sagrada. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Emitimos 3 veces la palabra sagrada. Gracias Jesús por guiarnos en esta meditación. Queremos recordarles que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina y les invitamos a dejar su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. También, relacionado con el tema de este programa, los invitamos a la meditación de silencio, un grupo de amigos que estamos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal. Se reúne 2 veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es lunes y jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas en España. Y los horarios equivalentes en otros países lo hacemos a través de Google Meet. Los datos para entrar están aquí en la pantalla, espero que los estén poniendo, o también lo encuentran en el Face de Sirviendo a la Humanidad, también en el grupo de Face Silencios y Vivencias, que es un lugar donde los meditadores de silencio comparten ideas acerca de la importancia de vivir en silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Bueno, esperamos que les haya gustado el tema y nos despedimos con un fuerte abrazo y mucho amor para todos. Chao.